Aquí ahora, en medio de la adoración, Dios me estaba hablando. ¿Cuántos han viajado en avión aquí? ¿Eh? Has viajado en avión, ¿verdad? El mismo avión, el mismo destino, el mismo aeropuerto de donde sales y el mismo aeropuerto donde vas a llegar. ¿Sí o no? Tienes la clase económica que pagas menos, es lo último de atrás del asiento del avión. Tienes la clase regular que es en el medio del avión y pagas un poquito más. Pero tienes la clase, primera clase, que es la más cara, es la que pagas adelante. En el mismo avión, el mismo destino, la misma gente, y estás pagando un precio más caro. Y escuchen bien, los que pagan el precio más caro somos, escuchen, los que más, y ¿cómo te puedo decir? Los que más peligro tenemos de caer. ¿No me entendieron? Pagas la primera clase y vas en la parte de delante del avión. ¿Sí o no? Si el avión se cae de picada, ¿quiénes son los primeros que mueren? Los que van en primera clase. Pero ese es el riesgo que tenemos que tener para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que caernos para decirte, Dios, te voy a recoger de donde mismo te saqué la primera vez. Por eso es que la bendición regresa al lugar de donde salió. Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas 17, y le voy a leer del 11 al 19. Y esto está muy poderosa, esta palabra. Esta porción de la Biblia muchas veces la leemos y no nos damos cuenta. Dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos eran? 10. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos le dijeron a Jesús que tuviera misericordia de ellos? Los 10. ¿Sí o no? Aquí lo dice. ¿Ok? Dice, cuando los vio les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpios. La obediencia, escuchen, la obediencia hizo que fueran limpios. Ellos salieron caminando y tenemos que entender esto. Para poder entender este pasaje bíblico, tenemos que entender que los leprosos no podían entrar a la ciudad, tenían que quedarse fuera de la ciudad. Amén. Y para ellos entrar a la ciudad, los sacerdotes tenían que testificar que ya no tenían lepras. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Okay. Ellos fueron. Dice que mientras iban caminando, se iban limpiando. Muchas veces nosotros nos vamos del lugar de la bendición. Y las cosas siguen igual. Es más, se siguen aumentando. Nos va mejor. Nos estamos limpiando. ¿Sí o no? Yo recuerdo a una persona que fue muy bendecida aquí en esta iglesia. Y como esas hay de muchas iglesias. Y tomó la decisión de irse y se fue en malos términos. Y yo le dije, no pierdas la bendición. Y me dijo estas palabras, nunca se me ha olvidado. La bendecida soy yo y voy a ser bendecida donde quiera que vaya. Hoy está en el mundo. Todos los negocios que tenía los perdió todo. La bendición regresa al lugar de donde salió. Pero para eso se necesita humildad. Escuchen,
Dice el 15, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué le había pasado al que había sido sanado? O sea, había sido sanado. Escuchen, había sido sanado. Regresó. La bendición no era la sanidad. Escuchen, vamos a llegar donde estaba la bendición. Ese regresó y volvió a glorificar a Dios a gran voz, dice la palabra. Y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. No era, se los voy a poner, era mundano en el término de nosotros. No era cristiano. Ese Dios lo sanó y no era cristiano. Parece que los otros 9 sí eran cristianos. Amén. Parece que los otros 9 ya como habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ya aparentemente creyeron que eran salvos. Ahí estaba la bendición. Pero este viene a agradecerle a Jesús por su sanidad. O sea, vino la bendición que salió, regresó al lugar. Y escuchen esto, porque esto me llamó mucho la atención. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? Todos fueron limpios. ¿Y los 9 dónde están? O sea, la bendición la recibieron todos, pero tú regresaste. Y ahora te dirás, bueno, pastor, pero dice que la bendición regresa al lugar donde salió. Pero aquellos ya estaban bendecidos porque fueron limpios. No se trata de lo que nosotros pensamos. Nosotros medimos bendición muchas veces por finanzas, por economía, por trabajo, por estatus social. La bendición ni la unción, escuchen esto, tiene estatus. Este era un samaritano que no conocía a Jesús y los demás eran judíos que sí conocían de la palabra. Pero escuchen lo que le dice Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fue el único que volvió. Y aquí viene la bendición. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, ¿qué más? Te ha salvado, no te ha limpiado. Te ha salvado, todos fueron limpios, pero el único que se llevó la salvación fuiste tú. El único que se llevó la bendición fuiste tú, porque tú regresaste al lugar de donde se te envió con la bendición. No sé si me estás entendiendo, pero para eso se necesita humildad. Para eso se necesita soltar el desánimo. Para eso se necesita decir, hey, espérate, tu barriguita está. Pues mira que el mismo Dios que me dijo a mí que yo iba a tener una barriga así, es el mismo que te habló a ti. Así que la mía viene en camino. Así que yo me voy a arrimar a ti, porque yo quiero saber que si ya tú tienes 6 meses, yo quiero saber cuando yo llegue a los 6 meses por donde ya tú pasaste. Y así me vas a ahorrar a mí la preocupación de que si me dio un dolorcito será normal. Ay, no te preocupes, María. Ya yo tengo 6 meses, ese dolorcito a mí también me dio. María no salió huyendo de Elizabeth. ¿Y ustedes saben qué? Que el que venía allá adentro era el que le iba a abrir camino en el desierto al que tenía María en el vientre. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No había un profeta más grande que este, Juan el Bautista.
porque se dejó cortar la cabeza por anunciar a Jesús. Dice, bienaventurado el que por mi causa muera. ¿No lo dice así la palabra? Nosotros nos concentramos más en lo que llamamos bendición, que no es bendición. Que no es bendición, sino es atadura. Que en la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos han perdido algo aquí? A ver. Y no estoy hablando del ánimo. ¿Tú no has perdido nada? Es una sonrisita. Todos hemos perdido algo. ¿Sí o no? Hay una forma de recuperarlo. Hay una forma de recuperarlo. Yo quiero que vayamos a Hebreos, al libro de Hebreos 11, donde me habla del pasaje de los gigantes de la fe. Pero quiero que leamos nada más que del 24 al 26. Hebreos 11, 24, 26. Escuchen. Para que ustedes puedan entender este pasaje tienen que entender algo. El faraón había sacado un decreto porque el pueblo de Dios estaba creciendo mucho y él cogió miedo que se les revirara, fueran más que ellos y acabaran con el gobierno de Faraón. Y dice, dile a todas las parteras que cada vez que nazca un hijo varón lo mate. Pero cuando nació, las parteras no le hicieron caso, primeramente. Y cuando llamaron a las parteras a decirle, no les dimos esta orden, dice que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando nosotros llegamos, ya dieron a luz. Cosa que no era así. Pero todas las cosas que parecen mal, Dios las torna para bien. Y nació Moisés. Y dice que la hermana lo puso en una canasta, que esa canasta después adoptó el nombre del Moisés. Ustedes no han visto el Moisés del niño. Cuando nace un niño, la canasta, le pusieron el nombre Moisés. De ahí sale el nombre Moisés. Y la hermana sabía que estaba la hija del faraón, la hermana del faraón, bañándose con sus doncellas en el río. Hizo una canasta, la calefactó para que no le entrara agua, puso al niño y lo mandó. Porque si el niño se criaba en el palacio, no iba a ser un peligro para Faraón. Muchas veces Dios te va a mandar para que te críes en el palacio de tus enemigos. No sé si me estás entendiendo. Muchas veces Dios te va a poner entre tus enemigos para que tú seas la salvación de otros. Y cuando lo cogió la hermana, lo criaron. Pero le dijeron, mira, este niño está de pecho, hay que buscar una nodriza recién parida que le dé el pecho. ¿Y a quién trajeron? A la madre. Dios tiene un plan preparado para tu vida. No te desesperes que se va a llegar. Ya Él lo tiene, ya Él lo planificó todo. No hay nada casual en las cosas de Dios. Y dice que el muchacho creció en el palacio del faraón. Pero se le mostró algo. ¿Cuántos han tenido visiones aquí? ¿Cuántos han tenido sueños? Pues Moisés tuvo una visión. Moisés, 1700 años antes de Cristo, tuvo una visión. Moisés vio a Cristo. Moisés vio al día de la resurrección. Moisés vio el día de la salvación. Moisés vio cuando Jesús le estaba predicando a sus discípulos y le dijo, hijito, no os preocupéis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las riquezas van a venir por añadiduría. Moisés lo vio. ¿Dónde lo dice? Aquí donde se los voy a leer. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él renunció a todas las riquezas que habían en el palacio del faraón. Y escuchen, que aquí viene la revelación, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Cómo es el vituperio de Cristo? 1700 años antes de que Cristo viniera. Él vio el día de Cristo, porque Cristo es el Salvador. La palabra Cristo es el Mesías. Él vio el Mesías antes, 1700 años. Nadie lo había visto, él lo vio. Él vio el momento que le dijo: hijito, no se preocupe por la riqueza. Suelten la riqueza. Esto sigue, mire. Yo no sé dónde caen. Dejen las riquezas y busquen mi reino, porque yo les voy a dar las riquezas. La riqueza no pertenece al impío, la riqueza pertenece a ti. Dice la palabra que la riqueza del impío pasará al justo. ¿Qué hago yo ahora matándome por hacer riqueza? Si Dios me prometió que ahí va a haber otro haciendo riqueza, que Él me las iba a dar a mí. Y entonces lo que pasa es que no alcanzamos la riqueza de Dios porque nos concentramos en la riqueza en vez de que en el reino. Y dice que Él renunció a toda la riqueza por el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién era el galardón? La salvación. Él vio la salvación antes que tú y que yo. Y escuchen, la bendición siempre regresa de donde salió. Moisés tuvo que salir corriendo porque vio a dos hebreos, dos de su pueblo, que se estaban fajando y los separó y mató a uno, mató a un egipcio. Mató a un egipcio porque estaba maltratando a su pueblo. Y después vio a dos de su pueblo que estaban fajados. Dos. Eso nada más pasaba allá, los cristianos no pasa eso. Estaban fajados entre sí. Y Moisés viene y los separa y dice: vas a venir tú por juez después que tú mataste a un egipcio. Moisés pensó que nadie lo había visto. Y él dijo: si se entera el faraón me van a matar. Y salió corriendo y se metió en el desierto. Los desiertos son necesarios para ser preparados para lo que Dios tiene para tu vida. No sé si me estás entendiendo. Muchas veces tenemos que quedarnos sin nada para depender completamente de Dios. No sé si me estás entendiendo. Él había renunciado a las riquezas de Egipto, ¿sí o no? ¿Esa riqueza a quién le pertenecían? A Moisés. Porque él era el único justo dentro del palacio, todos los demás eran impíos. Él era del pueblo creado por Dios, de la tribu sacerdotal, la tribu de Benjamín. Él era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos reyes y sacerdotes nos vemos aquí? No, aquí que somos reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo Jesús. Porque dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes de un nuevo parto. Él era el único justo dentro del palacio. Lo que quería decir que las riquezas, escuchen, del palacio le pertenecían ¿a quién? A Moisés. Él buscó primero a Dios y dejó la riqueza porque sabía que la riqueza de justo iba a pasar, la riqueza del impío iba a pasar al justo. Que la bendición iba a venir al lugar porque ya él era príncipe. Pastor, ¿dónde lo dice eso? Y aquí voy a terminar. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Muchas veces no entendemos y empezamos a buscar y atrasarnos en nuestras vidas por boberías.
y a salir corriendo de aquí para allá, acá, para allá. Y siempre va a ser lo mismo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Porque el día que te vas de un lugar, las riquezas, las bendiciones que recibiste en ese lugar regresan a ese lugar. Las bendiciones tenían que regresar ¿a quién? A Moisés. Era el único justo. ¿Hay justicia en salir huyendo del lugar de la bendición? No hay justicia. ¿Qué pasó con el leproso? Los otros se limpiaron, pero aún siendo judíos no iban a ser salvos. Mas el leproso fue salvo. Escuchen lo que dice Éxodo 11, 2 y 3. Le dice Dios a Moisés: habla ahora al pueblo y a cada uno y pide a sus vecinos, cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También a Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Cuando Moisés salió de Egipto, se llevó todo lo que le pertenecía. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Las riquezas, la bendición regresó a él. Porque él era un lugar, él era un depósito de parte de Dios. Dios le dijo: no te preocupes. Ay, pastor, pero es que yo tengo que estar preocupado porque tengo que tener en el banco tanto para pagar esto, y porque el mundo me dice que tengo que tener 6 meses de reserva, que esto, que lo otro. Mira, yo no tengo nada, pero hasta ahora no me han votado. Hasta ahora lo sigo pagando todo. Hasta ahora sigo comiendo. Aleluya, gloria a Dios. Hasta ahora puedo ayudar, mira, a pastores de Cuba, mandarle comida que no tienen comida. Porque mis ojos no están en las cosas, sino en el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú estás con la mirada puesta en el reino de Dios y su justicia, no tienes que preocuparte por nada. Que si la cuenta del banco se me está quedando vacía, no importa, Dios la llena. Porque Él me prometió que Él suple todas mis necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Me voy a ocupar de lo de Él. Voy a estar aquí a las 6 de la mañana orando. Voy a salir a buscar allá afuera lo que Dios me mandó a hacer. Y predicar este evangelio a toda criatura. ¿No lo dice así? Sal para la calle, predica lo que Dios te dijo que hiciera. Eso es reino. No, voy a buscar clientes para ver cómo le saco el dinero del bolsillo. Y Dios te va a decir: te equivocaste. Porque lo que le sacas va a regresar a Él. Y después aquel que tú le sacaste el dinero lo vas a ver más próspero que tú. ¿Y por qué Dios lo prospera? Porque el propósito de esa persona es que tú aprendas algo. Por eso el impío prospera. Porque el propósito es que tú veas que tu mirada tiene que estar en Él y no en el que te va a resolver un problema. Yo estaba hablando con Santiaguito, que hoy está en la cámara, así que si ven que la cámara se está moviendo para aquí, para allá, para donde sea, no es el mismo camarógrafo que tenemos, que él está de vacaciones. Yo he viajado a muchos países y hay países que le gusta el título, tener un título. Tener un título es lo principal, es la cultura de muchos países. Y en Colombia es así. Si tienes un título, no importa si no tienes vocación. Tengo un título de ingeniero, aunque no tenga vocación de ingeniero. Se gastan un dineral pasando a escuelas bíblicas, escuelas para ser pastores. Eso no existe, Dios mío. El pastorado es un llamado. La mejor escuela bíblica es
métese de madrugada buscando al maestro, al que la escribió. A ese métete y después te va a revelar lo que él escribió. La única escuela que me habla a mí la palabra es la escuela de profetas. ¿Es malo? No es malo. Adquirir conocimiento no es malo. Adquirir conocimiento. Pero el título no le va a decir, título, dile a ese que se sane, a ver si se va a sanar. Título, tráeme 7,000, 8,000 dólares con lo que necesito. A ver si van a venir los 7,000, 8,000. Pero si tú le dices a él, tú conoces mi situación y mi confianza está en ti. Y tú prometes en tu palabra que tú vas a suplir todo lo que yo necesito conforme a tus riquezas en gloria. ¿Usted sabe qué va a pasar? Que los clientes vienen solos. Vienen solitos. Mira, anoche la hermana Tania me estaba dando un testimonio. Ella tenía un espacio vacío grandísimo ahí en la oficina de ella. Venían muchas personas a rentárselo, pero eso nada más lo puede rentar por el dueño, por oficina. Escuchen. Y vino una persona a decirle, mira, yo necesito rentándolo, yo lo único que voy a hacer es vender collares, nada más. Y ella se dio cuenta que era un santero. Y dijo, el oprobio no lo voy a meter aquí. Y le dijo, no, esto es para oficina nada más. Llevaba tiempo tratando de rentarlo. Fíjate cómo es el diablo. Le mandó la maldición en vez de la bendición. Pero Dios lo permitió para probarla. Y ella dijo, no, esto no es. No pasaron ni 3 días que le rentó a las personas que están rentando. Le pagan hasta por adelantado. Tiene eso rentado. Pastor, y si ya lo hice, ¿qué hago? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. No te justifique. Porque Dios dice, mira, Dios le vira la cara al pecado. No te justifique. Porque siempre estamos justificando, echándole las culpas a los otros. ¿O nada más la ha pasado al pastor? Hermano, yo no le estoy aquí diciendo a ustedes cosas que yo no haya vivido. Yo las he vivido. Y mientras yo no reconozco y le digo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Las cosas no van a cambiar en nuestra vida. Tenemos que ser humildes porque Dios busca un corazón contrito y humillado. Escuchen. Cuando Dios te enriquece, no añade tristeza juntamente con esa riqueza. Y cuando la riqueza viene de Dios, no hay faraón que te la pueda quitar. No sé si me estás entendiendo. Cuando el faraón se dio cuenta que la riqueza fue a donde había salido, porque ¿quién enriqueció al faraón? ¿No fue el pueblo de Israel con todas las construcciones? Sin cobrar, eran esclavos. Cuando Faraón se dio cuenta que lo dejaron pelado, que no había ni oro ni plata en Egipto, salió atrás del pueblo de Israel porque lo dejó ir. Con Moisés delante. El que decidió decir, no, a mí no me interesan las riquezas. A mí me interesa, Señor, tu reino y tu justicia. Y dice que cuando Faraón cuando Moisés levantó la vara, el mar se abrió. Pero el que venía a buscar la riqueza que creía que le pertenecía, el mar se le cerró. Cuando las riquezas vienen de parte de Dios, no hay faraón que te las pueda quitar. Los bendigo. La bendición regresa al lugar de donde salió. Los bendigo. ¿Quién eran los bendecidos? ¿Los egipcios o el pueblo de Israel?
El pueblo de Israel. ¿A dónde regresó la riqueza, la bendición? Al pueblo de Israel. Los bendigo.